¿O sabes tú dónde nace el mundo? Entonces, fijaos una cosa, Dios, la divinidad, siempre se representa como el poder supremo. Me quedan 15 minutos, soy consciente, pero yo acabaré en tiempo y forma para que luego podáis preguntar todo lo que queráis. No estoy desarrollando de aquí, pues, nada más que voy por el punto 2, escasamente, el 3, y estoy entrando en el 3, el 4 no me va a dar tiempo y lo pasaré al jueves, lo que hay aquí en el punto. He aludido algo al punto 4, lo que es el culto, ¿no? Pero lo veremos más despacio el jueves, ¿no? Esto, entonces, digamos, lo sagrado en el Paleolítico es el poder que hace girar la luna y que, ¿cómo sé yo que ese poder es el que me da la vida? Porque la mujer tiene su ciclo vital y ciclo menstrual y tal en relación con la luna, y si hay luna, lo tiene así, y a la luna hace esto y se comporta así, y a la mujer le pasa esto, y además nosotros hacemos y nace, por lo tanto. ¿Por qué sé yo que la vida depende del sol? Pues porque, claro, la vida depende del sol, porque yo siembro, cosecho, planto, y el sol le da energía y fuerza, y así yo tengo la vida porque la vida me viene del sol. Digamos, la astronomía, en el Neolítico no puede haber algo así como ateísmo. La teología es infalible, es astronomía. ¿Cuándo llega el verano? En tal momento. ¿Cuándo hay cosecha? Pues en tal momento. ¿Cuándo hay trigo? Pues en tal. Cuando va avanzando más, dice, bueno, un momento, vamos a ver, puede haber sequía, sí. Puede haber hambruna, sí. Y la Biblia da fe de eso. Bien. Y entonces, ¿cómo se neutraliza eso? Como simplemente recordáis los sueños del faraón, cómo se lo interpreta José, las vacas gordas, las vacas flacas, ¿no? Y entonces tienes que almacenar. Entonces la vida depende de la sabiduría y de la organización humana, ojo, y de prever el tiempo, de situarte en un momento en que tú estás por encima del tiempo y lo dominas. Cuando te sitúas, y ahí es donde está Dios, porque Dios es el poder que te da la vida. Ahí es cuando por primera vez puede empezar a ver, y hay algo parecido a la incredulidad y al ateísmo. Pero digamos, luego tiene más factores, la incredulidad y el ateísmo. Si queréis, luego preguntáis y vemos, ¿no? Porque, digamos, ahora aquello que me da el alimento es la organización, la previsión. ¿Y en dónde reside el poder en el Calcolítico? Bueno, en el Paleolítico el poder está en el rayo, en la luna, en el cielo, en el trueno. Es porque el rayo destruye, ¿no? Ese es el poder supremo, ¿el qué? Y en el Neolítico, ¿dónde está el poder supremo? Hombre, el poder supremo en el Neolítico está en el sol, claro. Digamos, porque vos sois la vida, la agricultura, y la agricultura depende de eso. Y en el Calcolítico, y la divinidad máxima en el Neolítico es el sol, ¿no? Pero cuando hay estado, en el Calcolítico, ¿cuál es el poder supremo? Cuando hay estado, ¿dónde está el poder supremo y en qué consiste el poder supremo? Pues cuando hay estado, el poder supremo es la voz del faraón. O sea, es el jefe del Estado. Bueno, el jefe del Estado quiere decir el rey, el faraón. Y la imagen de Dios es el rey. No es que la imagen de Dios sea el rey, es que el rey es hijo de Dios inmediatamente. O bien es Dios. ¿Por qué? Pues, digamos, porque es el que organiza y el que, digamos, según, digamos, es el orden y qué es lo que genera vida, orden y prosperidad, la voz, la palabra. Y entonces cuando empieza a haber unas representaciones de la divinidad que no son representaciones cosmomórficas de elementos cósmicos como hay en el Paleolítico, ni tampoco zoomórficas
como hay en el Neolítico, sino antropomórfica, sino Dios se representa con la figura de alguien que puede hablar, y además habla. Y no solo habla, sino que ahora la creación del mundo se relata mediante la palabra de Dios. Dios crea mediante la palabra. En el Neolítico y en el Paleolítico, Dios no crea mediante la palabra. Para los que José Almendra conocerá la teogonía de Hesíodo, bien, y puede compararlo, o los que conozcáis la teogonía de Hesíodo, si no la podéis leer, la teogonía de Hesíodo está hecha recogiendo relatos y mitos que vienen del Neolítico, o incluso antes del Paleolítico. ¿Por qué? Porque la teogonía de Hesíodo cuenta que el universo y tal se crea porque Urano se une a Gea. Y entonces, después de la unión de Urano y Gea, viene la unión de Crono y Rea. Y entonces, que es el cielo y la tierra, se vuelven a unir. Y después, de Crono y Rea viene... O sea, Hesíodo relata la génesis del cosmos y del universo mediante la unión sexual. ¿Por qué? Porque es la única manera en que algo puede tener origen para una mente paleolítica. No hay otra manera. La génesis, y por eso la teogonía de Hesíodo cuenta que, la génesis del mundo en términos de unión sexual. Pero ese no es el caso de Moisés, y ese no es el caso de Confucio, y no es el caso, cuando un relato te cuenta que Dios crea cogiendo barro y haciendo una figura de arcilla o tal, esta gente sabe que las cosas pueden tener origen de otra manera que mediante la unión sexual, que es justo mediante moldeando barro. ¿Y eso cuándo empieza? En el Neolítico. El Neolítico coincide con el periodo de comienzo con la cerámica. Y la cerámica, es el barro. Y luego hay otra manera, que es cuando empieza, ¿no? Dios crea moldeando arcilla, y hay el Enuma Eli todavía... el mito sumerio, los mitos sumerios, los relatos sumerios de la creación, o los relatos semitas, cómo, el Génesis recoge dos relatos. Un relato neolítico, en que Dios crea mediante el barro y luego hay un relato calcolítico, que lo recoge también, que Dios crea por la palabra. Y dijo Dios, haya luz. La palabra es el elemento poderoso. ¿Por qué? Porque efectivamente el poder máximo para una persona que está viviendo en un estado, en una sociedad compleja y estatal, el poder supremo es la palabra. Y por eso, la creación del mundo se lleva a cabo mediante la palabra. Y la mejor representación del poder supremo, que fundamenta lo real y lo existente, es una divinidad que habla. Bien, entonces, ¿qué habla? Pues entonces, ¿qué me dice? ¿Y cómo me dice cosas? ¿Cómo habla Dios a los hombres? ¿O cómo habla la divinidad? Bueno, los sumerios y los semitas y los egipcios tienen muchas maneras en que la divinidad habla a los hombres. Una de las maneras más comunes y más frecuentes es en los sueños. El faraón tiene un sueño y le dice, y va, y José, y se lo interpreta. Nabucodonosor tiene un sueño y le pregunta a Daniel, y se lo interpreta. Esto todavía en Babilonia se recoge en el Nuevo Testamento que hay unos magos que hemos visto dónde ha nacido el rey de los judíos, que venimos a adorarle, porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido, y van y le preguntan al rey de aquella zona, que es Herodes, y Herodes dice, espera que consulte con mis sabios. Y entonces, pues en Belén, pues entonces siguieron dos y siguen la estrella y van a Belén. ¿Y eso cómo es? Bueno, unos son los sueños, otros son las señales del cielo.
Dios habla por los movimientos del cielo de las constelaciones o los cometas o las estrellas desde el Paleolítico. ¿Por qué? Porque digamos que cuando los cazadores recolectores están viven de lo ellos digamos, quien le avisa y les dice cuándo hay qué tipo de caza de la que ellos viven son, como decíamos el otro día, los agujeros de luz que aparecen en el cielo en la noche. Formaciones a los que le dan el nombre de los animales que ellos tienen que... y entonces le llaman Ursa Mayor o Ursa Minor, Osa Mayor, Osa Menor, a un tipo de constelaciones que hay cuando el oso termina el letargo invernal y aparece y se mueve. Otro cuando llegan los salmones a los ríos. Y entonces hay unas constelaciones que aparecen en el cielo y le llaman Piscis. Hay otras que cuando aparecen el Urus, o el tipo de... y que le llaman Taurus. Y hay otras constelaciones que le llaman Orión, el cazador. De manera que zodíaco es un término, una palabra que ha pasado a nosotros y que está compuesta por dos palabras griegas, zoon, que es animal, y y un diminutivo de animal, un diminutivo antiguo de animal, zodio. Y luego, zodíaco viene de kiklo, kiklo que es rueda. Zodíaco significa la rueda de los animalitos, con los cuales el cielo avisa de qué son los animales que hay, que yo puedo cazar y con los cuales yo puedo vivir. De manera que el cielo está señalándole y dándole a los hombres desde el Paleolítico lo que hay que comer, o bien a los reyes que están en el cielo, que ha nacido el rey de los judíos. Y entonces les dice que pueden ir a adorarlo. Por los estrellas, por los sueños. Y luego la otra manera es cuando efectivamente el ser humano que aparece, que empieza a calcular y que sabe astronomía y sabe geometría y sabe aritmética, entonces lo que él siente y escucha en su corazón cuando ve la noche o cuando ve el desierto o cuando ve el mar o cuando ve el momento de lo máximamente poderoso o trascendente y entonces él expresa algo. También lo que dice el poeta, el aedos, lo que dice el poeta es algo que se considera que se lo ha transmitido en el centro de su corazón la divinidad. Y por eso el aedos, el poeta, es un hombre al cual el Dios, la divinidad, le ha dicho. Bueno, al que sueña se lo ha dicho. En los astros, al que sabe se lo ha dicho. Y al poeta también se lo ha dicho. Es que en su corazón, el poeta se le ocurren cosas, le vienen y las cuenta y las dice. El poeta puede saber o sabe que él no se ha inventado eso, sino que eso ha venido. O que bien se lo han regalado las musas. Canta, oh musa, ¿qué es lo que tú cantas? Lo que la musa me inspira. Y el último, eso es, y ahí se elabora cómo es lo sagrado, y entonces ahí ya se forma una imagen y una idea de lo que es el espíritu. Y entonces es el tipo de religión de la fe y del dogma y la elaboración. Y la última fase de la religión, y con esto ya termino, es cuando el aedo o el astrónomo o el aedo, y no solo el aedo, sino más gente especialmente inspirada, pues se recoge sobre el centro de su corazón y ahí habla con la divinidad que comparece en el centro de su corazón. Y eso es lo que dice que han vivido y han visto Zaratustra, Buda, Lao Tse, Pitágoras. Es posible que David o alguno de los posteriores, es posible que Ezequiel, seguramente Ezequiel, Jeremías, Isaías, alrededor del siglo VI a.C. Todos estos son contemporáneos y viven todos en el siglo VI a.C., que es cuando empiezan las religiones de la contemplación y de la plegaria interior.
Bueno, pues, digamos, cuando aparece el cristianismo el que recoge de las religiones paleolíticas, porque todo el culto, que ya el judaísmo había recogido todo el culto de las religiones anteriores. El cristianismo recoge el culto paleolítico que ya tenía la religión judaica y toda la normativa y la ley y la moral del judaísmo. Y recoge prácticamente el sistema normativo dogmático, teórico, que tenía el neoplatonismo y que tenía el Zaratustra, las religiones del Zoroastro. O sea, prácticamente, digamos, el cristianismo, si cogéis el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Evangelio no innova nada. El Nuevo Testamento, yo trabajo metodológicamente con el principio, metodológicamente digo porque es muy cómodo para trabajar en estas cosas y para no meterte en berenjenales, que no hay ninguna diferencia no hay nada que no esté no hay nada en el cristianismo que no esté en otras religiones. Y digamos, el cristianismo recoge y va asumiendo del paleolítico lo que recogen todas, del neolítico también y del calcolítico también. De manera que no hay nada en el cristianismo que no esté en las otras religiones, excepto la afirmación por parte de Jesús, que es muy típico del cristianismo, de que Él es Dios. O sea, no de que Él sea el profeta, el enviado de Dios, no, sino de que Él es Dios. Y Él pide a la gente que reconozca y que crea eso, que se lo crea. Y además, Él hace un montón de cosas para probar y para que la gente crea que Él es Dios. Quitado esto, no hay nada, y digamos, no hay nada en que el cristianismo sea exclusivo o diferente de las demás religiones. Y digo que esto lo uso como principio metodológico porque, digamos, es muy claro, se puede usar muy claramente. Y, digamos, todos los que son cristianos y los creyentes, los cristianos es la gente que cree que Jesús es Dios. Y los no cristianos es la gente que no cree que Jesús es Dios, sino que cree pues que Alá es el enviado de Dios, o Buda es el enviado de Dios, pero no que Buda sea Dios o que Alá sea Dios y tal. Y ya a ellos les parece blasfemo que un hombre como Jesús diga que Él es Dios, ¿no? Bueno, pero los cristianos es la gente que cree eso, porque eso es lo único específico y distintivo del cristianismo. Entonces, vamos a ver, tú puedes decir, no, hombre, además en el cristianismo hay algo distintivo que es tal cosa. Bueno, te metes en un berenjenal de decir, como diga, es que, porque para eso tienes que saber mucha historia de las religiones, mucha ciencia de las religiones, para poder decir que esto es del cristianismo y solo del cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, hay tal entrecruzamiento de todo que hay que saber mucho más ciencia de las religiones de la que yo sepa poder decir eso. En cambio, digamos, si digo lo que digo, que uso eso como principio metodológico, pues está muy bien, es un principio metodológico que se puede aceptar como principio metodológico, ¿no? Y que no prejuzga nada, ¿no? Porque además lo que supone y dice, primero aparece como algo muy propio del cristianismo, ¿no? Y está bien, respeta el cristianismo, ¿no? Y por otra parte, pues es una cosa que efectivamente dice, bueno, pues muy bien, ¿no? Todo lo demás, yo creo que es lo más cómodo, como desde el punto de vista metodológico, para trabajar en esto. ¿Sí? Bueno, yo con esto termino por hoy. Lo que es la religión, lo que son las 4 dimensiones de la religión, lo que es la aparición de cada una de las 4 formas de la religión y el modo en que, por así decirlo, las religiones más históricas recogen todo lo demás. Y bueno, he apuntado algo de lo que es cada una y entonces en la sesión del jueves pues ya veremos ya más el tipo de relación de la religión del culto paleolítica y ya está. Pues he terminado. Muchas gracias.